Luces hermanos, vamos a reflexionar la lección número 31, la penitencia y la vida eclesial. El bien y el mal que hagamos afecta a toda la Iglesia universal. Para esta lección vamos a estudiar una parábola y 5 personajes que a lo mejor ya los vimos la lección pasada. La parábola, la del hijo pródigo, que cuando el Cristo, Jesucristo, se encarna en el seno virginal de la Virgen María Santísima, se identifica con nosotros en todo menos en el pecado. Además, de esta manera, pues el Verbo participa de nuestra naturaleza. Les digo, ya es uno con nosotros, pero en todo menos en el pecado. Hay que tener claro eso. Y por otra parte, cuando Cristo es redimido, cuando en su resurrección, nos volvemos copartícipes de esta vida sobrenatural. Dice la lección, haciendo que por nuestro ser corra la savia vivificante de su propia vida. En resumen, pues como dijo el apóstol, por un hombre nos llega el pecado a toda la humanidad y por otro hombre nos llega la redención a toda la humanidad. Para entender esto más claro, o tener un sentido más claro del pecado comunitario y de la reconciliación, acudimos al cuerpo místico de Cristo, ¿no? Donde Cristo es la cabeza y todos los miembros de la iglesia formamos un cuerpo. Y bueno, igual que lo que sucede en un cuerpo, ¿qué sucede cuando en un cuerpo físico, un cuerpo humano se enferma? Por dar un ejemplo, digamos que sufrimos de una gangrena, pues si esta enfermedad no es atendida, se corre el riesgo de que se propague por todo el cuerpo. Y por ejemplo, en una gangrena, pues es necesario a veces cortar una parte del cuerpo, pues para eliminar que esta enfermedad siga propagándose. Pero en el caso contrario, si se atiende con tiempo y con medida, pues el cuerpo vuelve a tener vida, esa vida vuelve a recorrer todo el cuerpo. Les pongo el caso de una gangrena porque pues es muy semejante, ¿no? Es decir, una gangrena empieza o puede empezar con una cortada muy pequeña, la cual si no es atendida se infecta, se infecciona entre el cuerpo y se empieza a infectar todo el miembro, no sé, el dedo, el hueso, y es necesario cortarlo. Si no se corta todo putrefacción, porque eso es, pues empieza a subir al cuerpo hasta llegar a órganos vitales y causarle la muerte al individuo. Asimismo, debemos entender el pecado o el efecto del pecado en el cuerpo místico. Si un miembro está viciado en el pecado, vive en el pecado y no se atiende, se corre el riesgo de que este miembro empiece a invitar a los demás miembros a que cometan pecado, o por simple concupiscencia los demás miembros partícipes del cuerpo místico pues son atraídos a ese pecado y la infección empieza a propagarse dentro del cuerpo. Sin embargo, en este caso, la atención de esta enfermedad pues tiene que darse en dos sentidos, ¿no? Primeramente, que la persona que vive en pecado tenga esa actitud de arrepentimiento, y también los demás hermanos pues ayuden, den consejo, den palabras de aliento a este hermano pues para que deje el pecado. Si este hermano viciado en el pecado se confiesa, llega al sacramento de la reconciliación, pues la vida vuelve a él. Y si todo el cuerpo está vivo, este cuerpo va a dar muchos frutos, y fruto en abundancia, dice Jesús. Además, nosotros, ya como parte del instituto de formación, por los conocimientos que tengamos, o como lo quieras decir, tenemos responsabilidad
con el hermano que desconoce la religión. Tenemos que enseñarle, tenemos que instruirlo. Ya ahorita en primer año, por ejemplo, nos decían los alumnos, es que estudiando estas lecciones me doy cuenta de que hay muchas cosas que yo no sabía que eran pecado, y ahora entiendo qué cosas son pecado y qué cosas no. Con esta pequeña acción, créanos, hemos puesto un granito de arena a construir el cuerpo místico de Cristo. Dicho de otra forma, el sentido comunitario de la reconciliación lo vamos a ver reflejado en las obras, en los frutos. Ahorita no sé por qué, pero me viene a la mente cómo se va formando la iglesia, ¿no? Me imagino a Cristo caminando, marchando solo, construyendo su iglesia. ¿A quién logra captar primero? A sus 12 apóstoles. Viene Cristo marchando, y atrás de él vienen sus 12 apóstoles ya convertidos, ya reconciliados con Dios. Y estos apóstoles, ¿a cuántos no jalaron? ¿A cuántos no lograron que se diera esa conversión de manera personal? Y ahora ya no son 13, sino son más, ¿no? Y todos marchando con un solo bien, con un bien común, que es la construcción de la iglesia, la salvación del hombre, la glorificación de Dios. Ese es el efecto comunitario de una reconciliación, de una verdadera reconciliación. Dicho de otra manera, si nosotros nos seguimos confesando y creemos que con ir a misa, confesarnos, estamos haciendo las cosas bien, creo que nos hace falta entender más lo que es la reconciliación, porque una verdadera reconciliación nos debe de llevar al amor en Cristo, y este amor en Cristo lo vamos a ver traducido en servicio por el hermano, en servicio por la iglesia, en servicio para Cristo. Y ahí es cuando entra el sentido comunitario de la reconciliación. Y ahora bien, una vez que empezamos esta marcha, les digo, Cristo a nuestra cabeza y todos nosotros marchando atrás de Él, se nos dice que pues ya estamos unidos con Él, que ese camino no va a ser fácil, que a lo mejor vamos a tropezar, que a lo mejor nos vamos a quedar rezagados en la marcha, pero tenemos el sacramento de la reconciliación, que es nuestra fortaleza, pues para seguir marchando con Él, recordando nuestra condición humana, nuestra condición pecadora, pero también recordarnos que Dios siempre va a estar dispuesto a perdonarnos, siempre está dispuesto a amarnos, y lo más importante, siempre va a estar dispuesto a recibirnos, a aceptarnos tal cual somos. Y la otra cosa importante es que cuando fallamos, pues no estamos solos. Y creo que esa parte, bueno, en lo personal a mí me falla. Y a lo mejor hablo por varios, ¿no? Nos falla entender que no estamos solos, que tenemos una comunidad, que tenemos hermanos en Cristo que van a estar dispuestos a ayudar. Solo nos falta aceptar, ser un poco más humildes para aceptar nuestra condición, nuestra situación. Y así juntos, pues todos marcharemos por el mismo bien, que es la gloria del Padre. Resumiendo la lección, la reconciliación implica actos positivos nuestros que se corresponden con actos de misericordia, de amor y de bondad de parte de Dios. Los nuestros son de reconocimiento, de resolución, de humillación y de satisfacción. La reconciliación es un sacramento comunitario en sus efectos debido a que ella es remedio del mal del pecado que, cometido por uno de sus miembros, afecta a la comunidad eclesial. El cuerpo místico de Cristo es santo como santa es su cabeza. Todo acto no santo de uno de sus miembros afecta al cuerpo. Tal como en lo físico un miembro enfermo afecta a todo el organismo. Aceptar la paz de Cristo por la reconciliación es reingresar al cuerpo místico. Alejarse de Cristo es romper con la iglesia. Resolución: Señor, si hasta ahora contemplé la reconciliación de modo egoísta, en adelante veré en ella el sentido comunitario. Hasta aquí con esta lección, hermanos. Un modo más intenso, más profundo de ver el sacramento de la reconciliación. Nos estamos viendo en la próxima lección, hermanos. Luz y sal. Hasta luego.